Ok, en este laboratorio vamos a ver cómo procesar datos direccionales, pero principalmente eh, circulares. Entonces, te lo voy a poner aquí. Circular. Ok. em, entonces vamos a cargar los paquetes, que aquí tal vez los más importantes sean estos. Bueno, SciPy ya hemos usado, Penguin y PyCirc. Primero vamos a ver cómo hacer las cosas de forma manual, conforme lo que se vio en la parte teórica, y después cómo verlo con funciones. Entonces, primeramente definimos un vector de mediciones angulares. En este caso vemos que todas andan más o menos en el mismo rango, entonces son unidireccionales, digámoslo así, pero no son bidireccionales, o no direccionales, son direccionales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en la parte manual, ¿verdad? Porque entonces tenemos que, de ser el caso que sean no direccionales, multiplicarlos por 2 para hacer los cálculos que sean apropiados, y después tenemos que eh, los resultados que apliquen, dividirlos entre 2 para obtener el resultado final. ¿Ok? Entonces aquí simplemente creo como esta banderilla, este objeto para decirle, ok, los datos son direccionales o no direccionales. En este caso son direccionales, entonces eh, no va a hacer el cambio, ¿verdad? No lo va a multiplicar por 2, y vamos a calcular los radianes. Pues como dije, los vamos a hacer a mano primero. Eh, Vamos a empezar con una muestra y vamos a hacer los cálculos de las componentes del vector, ¿verdad? Que es calcular los senos, los cosenos, sumarlos, y vamos a obtener esa dirección media. ¿Ok? Pero recordémonos que, bueno, en este caso, cuando usamos el arco tangente, eh, tenemos que hacer una corrección de acuerdo a los signos de los componentes. ¿Verdad? En este caso, los dos son negativos. Vamos a ver, aquí se hace, ahorita regreso a esta parte, vamos a hacer esa corrección, ¿verdad? Donde aquí simplemente ponemos como un pequeño código donde le decimos si S y C son positivo, negativo, qué sé yo, haga la corrección necesaria, ¿verdad? Y entonces obtenemos que, ¿verdad? Vemos que la dirección que hemos obtenido en grados era 43, pero la verdadera es 223. Ok. Eso es si utilizamos el arco tangente con la división. Si usamos el arco tangente, no sé realmente si es al cuadrado o qué, ¿verdad? Pero lo que es el arco tangente 2, eh, donde en vez de usar el arco tangente normal, utiliza un argumento que es la razón de seno coseno. El arco tangente 2 usa los dos argumentos seno y coseno por separado. Y él va a hacer ya el ajuste de acuerdo a los signos. ¿Ok? Eh, la única diferencia es que, ¿cómo se llama? Que aquí vamos de menos pi a pi, ¿verdad? Entonces es negativo, pero, ¿verdad? Si hacemos menos 136,76 más 360, da 2, 223,24, que es la dirección verdadera, ¿verdad? Entonces, con este
Utilizando el arcotangente 2 obtenemos la dirección media de una vez porque ya hace la corrección. Y aquí entonces hacemos la primera corrección en caso de requerirse para los datos no direccionales, donde si fuera el caso lo dividimos por 2 y si no, verá, si los datos son no direccionales se divide entre 2 y si no se deja el valor como tal. Entonces aquí va a quedar el valor como tal, ¿verdad? Eh, de nuevo, la única diferencia entre el que tiene cero y el no cero, ¿verdad? Es que el que tiene cero va digamos, de 180 a menos 180, mientras que el otro va de 0 a 360, ¿verdad? Pero, o sea, si uno quisiera simplemente hace el ajuste. ¿Sí? Pero al final de cuentas el ángulo es el mismo. Entonces vamos a calcular otras estadísticas. Para la resultante media, la varianza circular, desviación estándar circular y el parámetro de concentración. Entonces, verá la resultante, era la raíz de la suma de los cuadrados de seno coseno y la resultante media es normalizada de acuerdo a la cantidad de muestras, al tamaño de la muestra. La varianza circular es simplemente uno menos la resultante media. Y bueno, tenemos una función, una ecuación para la desviación estándar circular. Y el parámetro de concentración, digamos que hay dos fórmulas que se pueden utilizar y una pues depende del tamaño de la muestra. Que si el tamaño de la muestra es mayor a 15, usamos este que calculamos aquí arriba. Y si no, ahí dependerá de si es menor a 2, se utiliza otra fórmula, etcétera. Entonces, vamos a hacer los cálculos y vamos a irlos imprimiendo. Entonces, la resultante y resultante media, ¿verdad? Recordando que la resultante media va de 0 a 1, igual que la varianza circular, ¿verdad? Son el, eh, el compuesto uno del otro, ¿verdad? El complemento. Y los parámetros de concentración, ¿verdad? En este caso tenemos pues, donde está n de más de 15, entonces usamos, no es necesario corregirlo, y usamos el que obtenemos con esta fórmula. ¿Ok? Entonces vemos que tenemos una resultante media alta, varianza baja y un alto parámetro de concentración. Entonces uno pues hace la prueba, ¿verdad? Pero uno tendría que esperar que los datos no siguen una distribución aleatoria, ¿verdad? Y eso lo vemos también viendo los datos. Claro, ahorita vamos a hacer el gráfico, el diagrama de rosas y eso. Pero también, mira, vemos que los datos están concentrados, entonces uno esperaría que se rechace la prueba como tal, ¿verdad? Entonces calculamos el valor Z, que vemos que es bastante alto, y el valor P respectivo, que es muy bajo, ¿verdad? Entonces, como ya, se rechaza esa hipótesis y no sigue una distribución aleatoria. También podemos comparar nuestra resultante media con una resultante media crítica que va a estar en función eh, pues del nivel de significancia y del tamaño de la muestra. Entonces vemos que es punto 27.2. Y si lo comparamos con nuestro R, ¿verdad? Nuestro R es mayor, entonces es mayor que el crítico, entonces eh, no sigue una distribución aleatoria. Ahora, cuando queremos comparar, ¿verdad? Como decía, como la prueba de una muestra, cuando queremos comparar nuestros datos con un valor específico, entonces lo que hacemos es principalmente realmente un cono de confianza. ¿Ok? Entonces definimos nuestro parámetro de concentración, nuestro alfa, nuestro error estándar, que va a estar en función de tamaño de muestra, resultante media y parámetro de concentración. Calculamos un cono
¿verdad? Lo que sería como el margen de error en base a ese error estándar. Y aquí esta es otra de las correcciones que tenemos que hacer eh, para los datos. eh, ¿Dónde era? Ah, pero no. No, aquí simplemente es que si por alguna razón dan eh, como no un número, entonces hacemos simplemente un ajuste directamente para calcular el ángulo. Entonces, recordemos, sería nuestro más menos, ¿verdad? Eso sería como el margen de error que tenemos para nuestra dirección media. Entonces, ¿cuál sería nuestro intervalo de confianza para esa dirección media? Entonces, tenemos nuestra dirección media, nuestro límite inferior y nuestro límite superior, ¿verdad? Vemos que es esa dirección media menos 8 y esa dirección media más el 8,6, etcétera. Ok, entonces, nuestro cono de confianza va de 2,14 a 2,31. Entonces, si estuviéramos comparando con alguna dirección, si esa dirección cae dentro de ese cono de confianza, podríamos decir que nuestros datos vienen de una población con esa dirección, ¿verdad? Ahora, para el diagrama de rosas, entonces aquí prácticamente lo que hay que definir es el intervalo, el tamaño de los pétalos, ¿verdad? Y el resto simplemente hace el, el cálculo y los ajustes respectivos. Aquí ya hacemos nuestro gráfico, ¿ok? ¿Verdad? Entonces vemos pues precisamente eso, que nuestros datos estaban concentrados y no distribuidos aleatoriamente. Ok, esto era para una muestra. Definimos, le sacamos las estadísticas, si es aleatorio o no, un cono de confianza, la graficamos, etcétera. Ahora, cuando queremos comparar dos muestras, bueno, entonces vamos eh, a generar ese otro vector de datos. Eh, en este caso, como ¿verdad? Los datos anteriores eran direccionales, estos también van a ser direccionales, pero igual pongo aquí el, el comando para ajustar en caso de que estemos haciendo comparaciones de dos muestras no direccionales. Entonces tenemos nuestros ángulos en radianes, los vamos a unir para generar nuestra muestra conjunta y vamos a calcular el F correspondiente al parámetro de concentración y nuestro F crítico. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es viendo a ver o haciendo la prueba, digámoslo así, lo que sería como la prueba de igualdad de varianzas en la prueba F en estadística convencional para ver si las varianzas son iguales. Porque, bueno, que vamos a ver más adelante que con técnicas, con funciones ya definidas, podemos hacer comparaciones cuando no se cumple. En la parte manual, digamos que sí tiene que cumplirse, porque si no los cálculos son más complicados. Ok, entonces vemos que nuestro F es este primero, es menor al F crítico, entonces se cumple que tienen parámetros de concentración iguales. Aquí empezamos como a hacer uso un poquito de funciones para no tener que hacer todos los cálculos a mano completamente. Entonces con Penguin, los métodos circular, puedo calcular la resultante media, ¿verdad? Pero ocupo el R o sea, la resultante, no la resultante media. Entonces tengo que multiplicarlo por la longitud de mis datos, ¿verdad?
y aquí puedo obtener directamente el parámetro de concentración. Entonces, estos son eh, para cada una de mis muestras. Este es el combinado y este es el parámetro de concentración combinado. Voy a calcular el F en base a ese parámetro de concentración combinado, definir mis grados de libertad, calcular un F crítico y este, imprimir los valores para ver qué obtenemos. ¿Ok? Entonces tenemos que nuestro R1, que sería, vamos a ver, nuestro R1 es igual a nuestro R, ¿verdad? Es la misma muestra, solo que aquí lo calculamos directamente. El R2, vemos que anda bastante similar y el R combinado anda muy cercano a la suma de estos dos. El parámetro de concentración combinado y vemos nuestro F crítico, nuestra decisión y el valor P. Entonces, nuestro F es mayor que el F crítico, que eso es lo que nos está diciendo la decisión, está haciendo esa comparación. F mayor que F crítico es verdadero y después nuestro valor P. Entonces, aquí la hipótesis nula es que vienen de direcciones similares o de poblaciones similares, pero vemos que aunque obtenemos valores de concentración y esos similares, eh, resultantes medias similares, eh, rechazamos esa hipótesis y este, decimos que son dos muestras que probablemente no provienen de la misma población. ¿Ok? Entonces eso era todo de cómo hacerlo así manualmente, ¿verdad? Ahora, eso es para uno ver el proceso, qué sé yo. Ahora, con funciones, obviamente es más fácil, es más práctico, ¿verdad? Pero siempre esa parte de manual es importante. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestros vectores eh, circulares en base al paquete, ¿verdad? PyCirc. Entonces los creamos circulares, le decimos que estamos en grados. Entonces vemos que aquí ¿dónde está? Ya son objetos circulares. Entonces, eh, puedo, por ejemplo, en que de una vez con stats, aquí en este caso, puedo calcular la dirección media. Estos son mis datos con los que empezamos, la parte manual, digámoslo así. Mira, vemos que la obtenemos. Y tenemos con PyCirc métodos de descriptiva, la dirección media. Y entonces lo que tenemos que hacer es a estos datos que ya calculamos, entonces vemos que tiene ya como tiene diferentes cosas. Que es un objeto que tiene diferentes cálculos ya guardados, ¿verdad? Vemos que por ejemplo tiene el R, tiene los datos, tiene el parámetro de concentración, tiene el alfa, que el alfa son los datos en radianes. ¿Ok? Aquí está la dirección media, pero está en radianes, etcétera. Entonces ya, digamos, ya tiene varias cosas calculadas, pero por ejemplo, para pasar a grados, entonces simplemente le decimos descriptiva, dirección media y aquí los radianes. O podríamos haber pasado los radianes nuestros aquí, ¿verdad? Y entonces ya nos lo calcula, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, aquí podemos pasarle el teta rad, teta rad, tenemos el mismo resultado.
Entonces, otras estadísticas, ¿verdad? Con Penguin podemos calcular dentro de las metodologías circular, la resultante media. Con stats podemos calcular el parámetro de concentración. Está acá, mira, 484, mira, varía ligeramente, pero es muy similar. La desviación estándar, que era nuestra V chiquitica, 0.48. eh, la varianza, igual a la que obteníamos arriba. Y aquí con, digamos, aunque podemos obtenerla, ¿verdad? Algunas cosas de los datos circulares como tales, eh, tal vez es mejor decirle que haga el cálculo con base a esos eh, valores que calculó. Entonces, de nuevo, nuestra resultante media, ¿verdad? Simplemente es eh, diferentes formas de obtener lo mismo. Entonces, aquí es a partir de nuestros datos circulares, la resultante media, parámetro de concentración, desviación estándar y varianza. ¿Ok? Que eh, vemos que, bueno, aquí tenemos el resultante, el parámetro de concentración, la desviación estándar. Bien, por ejemplo, aquí no tenemos directamente la varianza, pero entonces la calculamos a partir de los datos. Y aquí está eh, nuestra resultante media. Ok, entonces, digamos, podemos accederlo directamente de- del objeto o hacer el cálculo. De igual manera, podemos hacer la prueba de aleatoriedad. Entonces tenemos la prueba básica de Riley con Penguin, entonces donde tenemos nuestro estadístico y nuestro valor P. Para que, vamos a ver si andaba, qué tan cerca andaba del que habíamos calculado, 31,69, ¿verdad? Y el P, 1,69 la menos 13. Bueno, el P no es exactamente igual, pero el valor Z es muy similar. Igual, entonces con Penguin, con PyCirc, entonces en este caso usa la resultante media, el Z y el valor P. ¿Ok? Entonces, digamos, adicionalmente a, a esta, la prueba de Penguin, tenemos los mismos resultados, pero aquí nos agrega el valor de la resultante media. Y estos son otras pruebas que también se usan para determinar esa uniformidad o aleatoriedad. ¿Verdad? Entonces, en este caso es más bien que si la muestra se obtuvo de una distribución uniforme, entonces tenemos nuestra estadística, nuestro valor P, nuestras estadísticas de Watson, entonces no es uniforme, no es circularmente uniforme. La prueba de Rao, que es similar, ¿verdad? Entonces obtenemos una estadística diferente, pero el resultado es el mismo, la conclusión es la misma. Y de Kuiper, que de nuevo, entonces estas son para la uniformidad y estas son como para la aleatoriedad. Eh, entonces, dependiendo de eso que queramos contrarrestar, podemos utilizar una o la otra. Ahora, para la prueba de tendencia,
Entonces, tenemos el, el cono de confianza, ¿verdad? Definimos nuestro alfa, estaba definido arriba, ya lo tenemos definido. Y aquí hay diferentes métodos que se pueden utilizar. Como dice aquí, ¿verdad? Que dependiendo del tamaño de la muestra, recomiendan uno u otro, ¿verdad? Entonces eso podemos tenerlo en cuenta. Y para nuestro caso, por ejemplo, aquí que tenemos 40, entonces podemos usar dispersión. Entonces, dependiendo de eso, pues recomiendan utilizar un diferente método. Y entonces vemos aquí que no son exactamente iguales, pero son muy cercanos a nuestro cono que habíamos calculado manualmente. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí podemos hacer la prueba directa de una muestra con un ángulo que tiene que estar en radianes. Entonces aquí simplemente lo pasamos a radianes eh, y le decimos dónde están nuestros datos en radianes. ¿Ok? Entonces hacemos el cálculo, ¿verdad? Nuestra hipótesis nula, que cae, el valor este cae fuera del intervalo de confianza. Entonces rechazamos si el ángulo con que estábamos comparando, el intervalo de confianza. Ok, entonces aquí podemos hacer la prueba directamente. Y bueno, nada más aquí para mostrar que cuando definimos nuestro objeto circular, hay un método de summary que podemos llamar y nos tira un montón de cosas de una vez. Por ejemplo, el tamaño de la muestra, la media angular, con la prueba de aleatoriedad. Esta es para los datos de la segunda muestra. El intervalo de confianza, que aquí creo, por lo menos no he encontrado cómo definirle un intervalo de confianza diferente. Em, el parámetro de la resultante media, el kappa, etcétera. Entonces nos da algunas cosas y cómo calculó la media, ¿verdad? El intervalo de confianza. Eso lo hace de forma automática dependiendo de eso, del tamaño de la muestra que teníamos. ¿Ok? Entonces, digamos, puedo obtener ese resumen, pero también puedo obtener los valores del objeto calculado o aplicar las funciones respectivas. Y tenemos también el método de plot, donde podemos configurar varias cosas, pero aquí puse como lo más típico que uno pues cambiaría. Entonces tenemos nuestros datos, ¿verdad? Ya son los datos, estos no tengo que decirles porque ya son nuestro objeto circular. Eh, el scatter son los puntitos, ¿verdad? Entonces no solo me muestra el diagrama de Russell, sino también los puntos. Entonces, qué color quiero, la media, qué color quiero, ¿verdad? Y me muestra ese intervalo de confianza. Em, el diagrama de rosas, cuántas casillas quiero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quiero, no sé, solo 12. Entonces, ya le cambio eso y ya, ¿verdad? Si quiero la mediana, sí. Entonces, si quiero la densidad, ¿verdad? Eso me muestra como ese parámetro de concentración, ¿verdad? Qué tan concentrado está, qué tan eh, empinado está, digámoslo así, hacia esa dirección media, ¿verdad? Entonces, eso es como lo básico, ¿verdad? Eh, y entonces, al crear ese objeto circular, ya tengo acceso a ese plot y simplemente le puedo configurar diferentes cosas. Ahora, para dos muestras,
Entonces tenemos primero que ver si el parámetro, bueno, esto puede ser dos o más muestras. ¿Ok? Eh, vamos a ver, sí, en este caso es para dos y creo que este es eh, para más de uno. Entonces esta sería como la prueba de dos muestras y este sería para dos o más muestras. Y entonces le definimos los radianes de la uno, los radianes de la otra, que nos muestre cositas ahí, que nos muestre más detalle, ¿verdad? Que nos dice las hipótesis, tamaño de muestra, el valor F, los grados de libertad, el valor P, eh, el estadístico, etcétera. Entonces, vemos, ¿verdad? Como hemos visto antes, eh, que no rechazamos la hipótesis nula de que pudieran tener el mismo parámetro de concentración. Y aquí es simplemente, veamos, en caso de que tengamos más, ¿verdad? Más de una muestra, podemos hacer lo mismo. Y entonces aquí simplemente nos da los resultados de resultantes medias, la combinada, parámetros de concentración, combinado, los grados de libertad, eh, el estadístico chi-square, el valor P, etcétera. Y entonces, de nuevo, no rechazamos la hipótesis de que pudieran tener el mismo parámetro de concentración. Y entonces, en el caso, ¿verdad? De que pues podamos determinar que son iguales, podemos correr diferentes eh, pruebas para dos o más muestras. Y cuando no son iguales, pues podemos correr esta opción. Entonces, en este caso son iguales, igual vamos a correr los ejemplos. Entonces, eh, ¿verdad? Todas las muestras ponen el mismo ángulo, ¿verdad? Este es para múltiples. Entonces simplemente le paso una lista de esos radianes. Vemos nuestro estadístico respectivo y nuestro valor P. ¿Ok? Y aquí nos da además eh, esos otros datos, grados de libertad, uno 2 número de grupos y número de muestra. ¿Ok? Entonces igual que hemos visto antes, rechazamos la hipótesis de que provienen de una muestra o de una población con el mismo ángulo. La de Rao, verá que igual eh, pueden ser múltiples muestras, ¿verdad? Entonces, este hace dos pruebas, de hecho. Entonces, si viene de la misma dirección y si tiene la misma dispersión. Entonces, para el caso de la misma dirección, vemos que se rechaza y, bueno, dice de rechazar para un alfa de tanto. Entonces, que si aplica o no. Y para la dispersión, vemos el valor P, si rechazamos que no, ¿ok? Entonces, aquí nos da como las dos, eh, las dos pruebas en una, prácticamente. El ANOVA, que le puedo aplicar diferentes métodos, pero siempre es mejor dejar este del log likelihood ratio test. De nuevo, las direcciones medias, como resúmenes, ¿verdad? Eh, y al final el estadístico y el valor P. ¿Ok? Entonces vemos que, o sea, tenemos eh, la misma conclusión, ¿verdad? En diferentes métodos. Y en el caso de que fueran diferentes, ¿verdad? Aquí puede ser dos o múltiples. De nuevo, vemos nuestro estadístico, nuestro valor P. ¿Ok? Entonces, eh, verán, en este laboratorio vimos cómo hacer los cálculos a mano y con funciones para obtener las estadísticas de una muestra
las pruebas para una muestra y dos muestras y cómo graficar esos valores eh, direccionales circulares.